Buenas tardes. Agradeceros la oportunidad que me dais de exponernos nuestras visiones para el mercado en el 2024. Ya la primera foto os trato de transmitir un poco cómo vemos el año. Lo vemos con bastantes curvas, bastantes idas y venidas. No va a ser un año tan fácil como el 2023, pero en definitiva pensamos que va a ser un buen año. Y ahora os lo voy a intentar explicar. Primero, dejarme reivindicarnos un poquito, porque hablando con periodistas esta mañana nos comentaban que el año pasado nadie esperaba estas rentabilidades en el mercado de la bolsa. Y la verdad que nosotros sí lo esperábamos. Simplemente he puesto una foto, no he tocado nada, una foto de lo que decíamos el año pasado por estas fechas y pues nos mojábamos diciendo que esperábamos una subida del 20% en la bolsa. La razón básica era que durante el 2022 había habido una caída bastante importante de las bolsas y, sin embargo, los beneficios empresariales habían subido mucho y se había producido un gap de valoración muy importante. Y, efectivamente, los mercados de renta variable han batido por mucho a la renta fija, a la inflación, en todas las geografías prácticamente. Solo se han quedado un poquito más rezagados los valores pequeños, pero si vemos tanto Estados Unidos, con el Nasdaq un 40%, como los valores y los índices europeos, han ido muy bien, ¿no? Pero fue un año más o menos fácil, el 2023. Como veis ahí, prácticamente supuso un espejo de lo que había pasado en el 2022. O sea, en el 2022 el Eurostoxx bajó un 14%, como veis ahí, y en el 23 subió un 15%. Y muchos sectores hicieron algo parecido. Automóviles menos 20 en un año y luego más 20. Sectores como, por ejemplo, construcción, menos 15, 30, menos 16. Básicamente un espejo, con lo cual la estrategia que siguen muchos fondos americanos de invertir en lo peor se hubiera hecho muy rentable, ¿no? para la mayoría de los inversores. ¿Y cómo ha empezado el año 2024? Pues con bastantes nervios, como hemos visto, ¿no? Pero yo diría que afortunadamente, yo creo que la volatilidad que va a crecer en este ejercicio nos va a dar a todos oportunidad de gestionar, de sacar más oportunidades. Cuando estaba terminando el año 2023, la verdad es que yo estaba un poco asustado porque se estaba cumpliendo solo en un mes lo que esperábamos para todo el ejercicio. Estábamos esperando que los tipos de interés bajaran y que por lo tanto las bolsas empezaran a reflejar esta bajada de forma importante, y se estaba cumpliendo demasiado rápido. El mercado estaba creando una incongruencia bastante significativa. Por un lado, se esperaba que los tipos de interés bajaran tan pronto como en marzo, estaba hablando de noviembre, por ahí, se esperaba que bajaran los tipos de interés en marzo, pero al mismo tiempo todos los indicadores de beneficios, confianza de los consumidores, los PMIs que miden la fortaleza industrial estaban bastante fuertes. El desempleo estaba muy fuerte en todo el mundo, el desempleo muy bajo, y esto era la incongruencia. O sea, ¿cómo iban a bajar los tipos tan rápido si todo iba bastante bien? Y eso al final es lo que se está corrigiendo ahora. Yo no tendría mucho más miedos que esto. Creo que es una corrección de los excesos del cierre de año y es un poco la tónica de lo que vamos a ver durante el ejercicio, esa volatilidad, y hay que fijarse un rumbo claro para nuestras inversiones, unos valores que te gusten y aguantarlos, ¿no? Por eso también la frase que yo ponía al principio era combinar el tiempo con el timing, porque muchas veces intentamos seguir el timing, intentar sacar el mayor provecho posible del timing, y es muy complicado. Sin embargo, con el tiempo, si hemos invertido en algo que realmente nos guste y que tenga futuro y que esté bien analizado en todos los aspectos de ESG, de finanzas, de todo, pues nos va a dar unos frutos en general positivos, ¿no? Bueno, ¿por qué somos positivos para la bolsa? Luego os diré cuánto en este año. Pues porque los 4 puntos cardinales que yo pienso que condicionan los mercados, por el momento juegan a favor. Para mí los más importantes son, por supuesto, la evolución de los beneficios, y ahora profundizaremos en ello, pero estamos positivos en cuanto a la evolución de los beneficios. El segundo es el entorno macro, que lo vemos, pues, como siempre, porque nunca ha habido un año excesivamente fácil, fragmentado en cuanto a sectores, en cuanto a países, pero en general nos unimos al tópico, yo creo ya, de que no esperamos una recesión, sino simplemente un enfriamiento, ¿no? Los flujos de inversión que llamamos momentum son las cosas que son cualitativas, no son las cosas cuantitativas, sino, por ejemplo, el tema político, el tema geopolítico. Esto juega un poquito más en contra de todo este tema y constituye uno de los riesgos y cisnes negros que luego veréis que señalo. Y por último, la valoración de las bolsas, que sigue siendo atractiva,
un poquito menos que el año pasado, pero sigue siendo atractiva y efectivamente dependerá mucho de lo que hagan los resultados y por eso es de lo que más vamos a analizar a fondo. En términos macro, no voy a profundizar prácticamente nada porque ya vamos a dar unas pinceladas mucho más interesantes, pero sí que puedo deciros que se está cumpliendo perfectamente lo que es el reloj del ciclo económico y la inversión, ¿no? Empezamos con la pandemia, siempre hay que poner un comienzo en los círculos de la economía. Empezamos por la pandemia con una debilidad económica muy fuerte, una bajada de los precios importante, y enseguida llegaron los soportes tanto de los bancos centrales como de los gobiernos, ¿no? Ingentes cantidades de dinero, tanto a través de las políticas fiscales como de la bajada de tipos, empezaron a incidir en la mejora de los resultados. Las empresas supieron aprovechar estos incentivos y los consumidores también. Acordaros, se puso el transporte gratis, se dieron subvenciones, acordaros de los ICOs, todo ese tipo de cosas, un montón de dinero realmente que se puso en la economía y que llevó luego a la inflación porque se juntó con algunos defectos en la cadena de suministros, ¿no? Se ha puesto en cuestión la globalización, si es bueno tener toda la construcción de la maquinaria en China, todo ese tipo de cosas llevó a una subida de tipos, una normalización, diría yo, de tipos muy rápida y de un calado bastante importante, como veremos. Y ahora estamos aquí, estamos hablando de cómo va a ser la debilidad económica, cuándo van a bajar los tipos de interés otra vez, hasta qué nivel, un poco son las claves que vamos a ver en la presentación. Pero a nivel de beneficios ha cambiado la clave, ¿no? El año pasado la parte más importante era saber si las empresas iban a ser capaces de trasladar el aumento de costes que habían sufrido a los precios y si los márgenes se iban a mantener. Esto es muy importante porque al final son los beneficios lo que lleva al valor bursátil de las compañías, ¿no? Y esta era la clave en el año 2023. Esto lo han conseguido, el primer round las empresas lo han ganado, han incrementado los márgenes, como veremos, y ahora viene el segundo round, ¿no? El segundo round es el tema del coste financiero. El coste financiero se incrementa con un decalaje importante respecto a la subida de tipos. O sea, los tipos llevan subiendo todo el 22 y todo el 23, pero los gastos financieros de las compañías, al tener una renovación de la deuda que de media en España está en 6 años, es progresiva. O sea, cada año se renueva aproximadamente el 15% de la deuda y esa deuda nueva que entra es más cara. Por lo tanto, ese es uno de los retos que tienen las compañías para este año, junto con lo que es la potencial, que todavía no vemos por ningún lado, debilidad económica. El tema de la cadena de suministros, como bien mencionaba María Ángeles, esto fue la pandemia, 2019, se produjo una serie de tensiones importantísimas en la cadena de suministros, encarecimiento de los transportes, falta de piezas, falta de trabajadores en los puertos, falta de contenedores, un poco falta de todo en la cadena de suministro y por lo tanto problemas para fabricar coches, para fabricar muchas cosas, ¿no? Eso durante el 2022 y 2023 se ha corregido totalmente, incluso más, como es lógico, ¿no? Las empresas han invertido y se ha puesto una sobreoferta encima de la mesa. Y ahora, bueno, pues simplemente hay que vigilar este pequeño impacto que mientras se quede por estos niveles, pues más o menos podríamos decir que está controlado. Vamos a ver cómo evoluciona el tema del Mar Rojo. Han subido mucho los costes de transporte en poco tiempo, también porque las empresas todas han aprendido en este mundo de la digitalización que comentábamos, han aprendido a hacer una política de precios muchísimo más efectiva que antes. Antes se quejaba una persona cuando estábamos hablando en la hora de la comida de algo que nos quejamos todos, que es que cuando miras a comprar un billete de avión sale 100 y cuando lo vuelves a mirar 2 horas más tarde sale 200 porque ya te han cazado y ya han visto que tienes interés por ir. Pues esto están haciendo las navieras ahora, ¿no? Están incrementando los precios, aprovechando un poco que esas tensiones, ¿no? Pero creo que está controlado. Pero esto es lo más importante, es donde me voy a tener un poco más de tiempo, es la evolución de los costes financieros, porque esto sí que es para que veáis un poco por qué el mercado está tan preocupado del tema de los tipos de interés, por qué se habla tanto de cuándo van a bajar, hasta dónde van a bajar y todo ese tipo de cosas. Fijaros, 2 ejemplos, Redilla y Enagas. Son 2 compañías de primer nivel, son 2 compañías que están muy presentes en los mercados financieros, piden dinero y se lo dan. Se lo dan tanto los inversores como los bancos, como todos los mercados de capitales, se lo dan rápido. Pero fijaros, en 2020 se estaban financiando a menos de medio punto, alrededor de medio punto. O sea, el coste de un bono que emitió Enagas a 12 años en 2020 fue de menos de medio punto. Uno de red eléctrica similar de medio punto.
Y esto ha ido subiendo y los últimos bonos que han sido simplemente aprovechando la ventana hace unos días que han emitido están por encima del 3%. ¿Vale? Estos solo son dos bonos de 500, 700, 1.000 millones de euros que suponen más o menos el 6-8% de la deuda de estas compañías. Pero cuando toda la deuda que vence en 4 o 5 años se refinancie, pues todo el coste de la compañía, fijaros, va a multiplicarse por 6. El coste financiero, a no ser que bajen la deuda. Y en eso están muchas compañías. Tienen que vender activos, tienen que reducir la deuda, porque si los tipos simplemente con quedarse donde están, se van a multiplicar por 6, ¿no? Entonces, dependiendo, y esto es el ejercicio que hemos hecho aquí, del nivel de deuda que tienen las compañías, el impacto será mayor o menor. Esto voy a pasar muy rápido, parecen unos números muy complejos, pero no lo son tanto. Arriba tenéis cuánta deuda tienen sobre el EBITDA. La media en España está alrededor de 2 veces, 2-3 veces deuda sobre EBITDA. Y esto es cuánto aumenta el coste financiero. Parece que es una burrada a 4 puntos, pero por ejemplo para una high yield, una empresa como por ejemplo Atris Health, aquí en Cataluña, pues o Audas, muchas compañías de óleo, muchas empresas que estaban financiándose a Euribor más 4 puntos. Como el Euribor era 0, el coste era 4 puntos. Si el Euribor ahora se ha puesto al 4% más 4, son 8. O sea, es una burrada. Entonces parece que es poco, pero es mucho, ¿no? Una subida de 4 puntos con una deuda de 3 veces se lleva por delante el 18% del beneficio. Esa es la tabla de sensibilidad. Con 5 veces de deuda, pues el 30% si subía así. Y esto es en términos de caja. Esto sería si toda la deuda se pusiera a ese coste financiero, lo cual no es de repente, sino que se produce en los 4 o 5 años que hemos visto de deuda media. Y esto es como se va comiendo la caja de la compañía en función de cuánto renueva de la deuda. Si el nivel de vencimiento es de un 30%, hemos dicho que está alrededor del 15%, pues eso quiere decir que en un año se comería el 2% de la caja generada por la compañía. Es menor que el beneficio, pero es importante. También para el Estado es muy importante esto, y eso es otro de los cisnes negros que he puesto, ¿no? En algún momento a lo mejor alguien puede pensar que la deuda de los Estados europeos es demasiado elevada. Nos parece que no pasa nunca, pero en el 2013 pasó. En el 2013, ¿os acordáis? El riesgo soberano, la crisis de los países periféricos, los famosos PIG, todo eso pasó en el 2012, 2013 y se empezaron a incrementar mucho los gastos. Ahora con una deuda mucho mayor, la deuda sobre el PIB está en alrededor del 120% del PIB, pues lo que pasa es que vemos que el coste medio de la deuda española desde el 2002, veis que no ha parado de caer desde casi el 7% hasta el 2%, con lo cual nos ha salvado mucho dinero que se ha podido dedicar a otras cosas, mucho dinero de pagar la deuda pública que se ha podido dedicar a otras cosas. Esto, sin embargo, oscuro, la línea oscura es el tipo marginal de las nuevas emisiones, como he hecho en las empresas, con lo cual el tipo marginal, como veis, hemos estado emitiendo al 0 en el 2020 y ya estamos emitiendo al 4%, o sea que lo mismo. Si esto se enquista en unos tipos de interés muy altos, pues habrá que hacer una gestión muy buena porque se comerá buena parte del PIB, del crecimiento del PIB, los gastos financieros. Entonces, por eso es tan importante el tema de los tipos de interés. ¿Qué vemos nosotros? Nosotros en las empresas vemos que esto ya, si se estabilizan los tipos de interés, y todo el mundo estamos de acuerdo en que se estabilizan e incluso bajarán algo, ya está descontado por el mercado, ¿no? Creemos que los beneficios empresariales del IBEX van a subir alrededor del 2%, que no es mucho, pero absorben toda esa subida de los tipos de interés que llevamos en estos años. Como veis, desde el 2002, el tipo medio de la deuda del IBEX ha pasado del 3,8 al 4,6, o sea, más de un punto, pero ya vemos que ahí se estabiliza con esta subida de tipos y por lo tanto vemos que en el 2005 los beneficios pueden crecer un poco más. Crecimiento de beneficios más cotizaciones por debajo de la valoración significan que los mimbres para una subida de bolsa siguen presentes en la bolsa europea, en la bolsa española y en la bolsa europea 3/4 de lo mismo, ¿no? Las empresas europeas, igual que las españolas, han estado haciendo los deberes y han reducido bastante el endeudamiento. Por lo tanto, aunque sigan subiendo los tipos, como veis, se parará más o menos ya en 2024. Es verdad que ha subido medio punto en Europa, pero ahí se para. Y sin embargo, lo más importante, la rentabilidad de las compañías sigue siendo creciente. Antes de la pandemia, como decíamos antes, todavía sigue siendo una referencia a la pandemia. Antes de la pandemia, la rentabilidad media de las empresas europeas era del 9,5% y ahora nos estamos aproximando al 15%. Estamos en el 12% y para el 2024 esperamos el 15%, con lo cual
otro mimbre más que tenemos para que los mercados sean positivos en 2024 y ya veremos si en 2025 también. Las estimaciones que hay de beneficios son muy positivas. Por ejemplo, para Estados Unidos ahora mismo se está estimando que los beneficios van a crecer alrededor de un 20%. Para el 2024 vamos a ir directamente, para Estados Unidos es el 11% y el IBEX un poquito menos de lo que tenemos nosotros, alrededor del 2%, y Europa un 5%, pero hay crecimiento de beneficios. Y las revisiones han sido pues un poquito a la baja en Estados Unidos, pero en España, por ejemplo, han sido al alza en los últimos meses. Y es verdad que en la última semana ha habido cierta revisión a la baja, como vemos aquí. Pero de momento hay crecimiento de beneficios en todos los años. Como veis aquí, el 24 estaba por encima del 23 y el 25 por encima del 24 en todos los mercados. Estados Unidos con un gran crecimiento de beneficios y Europa con un crecimiento un poco más modesto, pero también con crecimiento. Vale, este es el foco que tenía yo el año pasado para decir que la bolsa iba a subir un 20% y que tengo este año para decir que va a subir como mínimo entre un 5 y un 10%, ¿no? Esto quiere decir que aquí lo que hacemos es comparar en todas estas barras que hay aquí el nivel de beneficios con prepandemia. Eso quiere decir que, por ejemplo, en el año 2023, que todavía no han cerrado las empresas las cuentas del 2023, las van a cerrar ahora, en el año 2023 en el IBEX los beneficios están un 40% por encima de los que tenían antes de la pandemia. Y sin embargo la bolsa solo está un 6%. O sea, sigue habiendo un gap muy importante entre bolsa y beneficios. En Estados Unidos es un poquito más exigua, pero no está caro. O sea, la bolsa está un 44% por encima de cómo estaba prepandemia, pero los beneficios están para el 2023 38%, pero para los otros años bastante por encima. Y en Europa pues también un poco de lo mismo. Otra justificación para ser positivos en los mercados. Y por tanto, beneficios creciendo más rápido que las cotizaciones, lo que vemos es una serie de PERs, multiplicadores del beneficio, descendente en todos los mercados, IBEX, Estados Unidos y Europa. En Estados Unidos parece que están mucho más altos, porque así vemos aquí la comparación histórica, Estados Unidos está cotizando alrededor de 18-19 veces, y la media histórica está alrededor de 16-17, pero en Europa y en España, pues las cotizaciones actuales están por debajo del 15, que es la media histórica, o sea que hay potencial. Pero si lo comparamos, mucha gente dice la bolsa americana está más cara que la europea. Es verdad que le saca una prima que está más alta que en los últimos años, la bolsa americana, pero yo diría que tampoco está excesivamente cara, porque si comparamos aquí los multiplicadores con el crecimiento, esto es lo que se llama el ratio PEG, que es PER partido por el crecimiento, no está tan caro. O sea, en Estados Unidos estaríamos a niveles parecidos a Europa y a España, incluso por debajo, si tenemos en cuenta el crecimiento. Hay que tener en cuenta que los 7 magníficos que llaman ahora, tanto Amazon como Google, ahora se ha unido Nvidia, Microsoft, todos estos, representan toda la economía mundial. Ya no son empresas con la sede en Estados Unidos, pero son empresas que representan la economía mundial y que han sabido acogerse primero a lo que fue el comercio electrónico, luego a lo que fue a la digitalización y ahora se están agarrando a la inteligencia artificial. Entonces al final son monstruos que van absorbiendo todos los cambios positivos que hay e incluso los van ellos mismos dinamizando. Por lo tanto, yo pongo entre comillas lo de que la bolsa americana esté cara, ¿no? Sí que es verdad que está más cara frente a la europea que en el pasado, pero eso es porque estas empresas, como digo, son bastante, hay que reconocerlo, bastante más dinámicas. Estas barritas pequeñas ponen de manifiesto el porcentaje de multiplicador de la bolsa americana sobre la europea. O sea, quiere decir que en el 2015 la bolsa americana y la europea estaban cotizando parecido, solamente con una prima de menos del 5%, y ahora ha ido incrementándose esa prima y estamos hablando de que la bolsa americana tiene una prima del 35% sobre la europea. Pero yo creo que en parte está justificada, aunque creo que hay muchas oportunidades en Europa para invertir en empresas baratas, como ahora veremos. Otra de las cosas que queremos, otro de los mensajes que queremos decir es los small caps, ¿no? Los small caps, como habéis visto, fueron de los pocos índices que lo hicieron relativamente mal en 2023. Por lo menos estuvieron por debajo. Lo hicieron bien, empezaron a recuperar bastante terreno en los últimos meses, pero llevan un decalaje respecto al resto de los valores, ¿no? Y esto se puede apreciar aquí claramente, ¿no?, en que el PER de las small caps partido por el PER de las grandes empresas, como está en la parte baja de en otros momentos donde han estado
donde han estado un poco más caras, ¿no? También en Europa. Y si vemos el PER a nivel absoluto, o sea, lo que ha crecido los beneficios en relación con lo que ha crecido la cotización de los small caps, veis que está a mínimos históricos, tanto en España como en Europa, ¿vale? Es verdad que tienen más riesgo, tienen menos seguimiento por parte de las casas de gestión y de análisis, pero con un buen análisis es donde se pueden sacar oportunidades interesantes de inversión. Y aquí ya pues damos un poco lo que es mi visión de la valoración de las bolsas, ¿no? Yo creo que las bolsas en España pues tienen un potencial de alrededor del 15% respecto al valor teórico, que lo calculamos pues con los beneficios de las empresas, descontando la caja que generan las empresas. Tenemos un potencial del 15%, en Europa de entre el 10 y el 12%, dependiendo del mercado que cojamos, y en Estados Unidos del 10%. Y esto es lo que nos da a nosotros la condición necesaria para subir. Luego la condición suficiente la da el entorno que veíamos antes, el entorno político, el entorno geopolítico y todo esto, que sea suficientemente tranquilo la volatilidad para que esto se materialice. Por eso yo creo, y no digo que la bolsa va a subir en 15, sino que va a subir entre un 5 y un 10%, porque creo que el entorno es no tan tranquilo como el año pasado. Ha habido muchas pruebas de valor en este año en compañías, ¿no? Hemos visto varias sopas de fondos de inversión. Por ejemplo, ahora mismo hay una lucha abierta para comprar a Plus, porque estaba cotizando muy barata. También ha habido una OPA sobre Open Energy, que solo ha durado en bolsa 2 o 3 años. Y ha habido también apuestas de los accionistas de las compañías por las acciones de sus compañías que estaban baratos. En Europa hay muchas más, pero en España, por ejemplo, Carlos Slim ha comprado una OPA parcial sobre FCC, sus propias compañías, Prosegur también sobre su propia empresa, Telefónica acaba de cerrar hoy una OPA sobre Telefónica Deutschland, y el EGNOR pues, ha vendido una parte de la empresa con unas plusvalías muy importantes. Pero pensamos que el año que viene va a haber más operaciones corporativas. Esto no quieren decir OPAs, sino quieren decir OPAs, alianzas, ventas de activos, todo este tipo de cosas que ponen de manifiesto que hay una valoración atractiva en muchas compañías. ¿Cuáles son los cisnes negros que vemos? Los riesgos que tenemos que ir vigilando durante el año por si se materializan, que pueden tener impactos negativos en los mercados y que hay que en cada momento gestionarlos y cuantificarlos para ver si son oportunidades, ¿no? Que en general suelen ser oportunidades, ¿no? Los dos más importantes que digo son las elecciones políticas que hay. ¿Por qué? Porque hay una polarización política tal en el mundo que, como ya sabéis, todo se mira desde el prisma político. Por lo tanto, sin ponerse de un lado ni de otro, simplemente sabiendo que, por ejemplo, cuando en la época que ganó Trump, pues hubo unas caídas importantes en los mercados al principio, luego se recuperaron, cuando se aprobó el Brexit pues también, todo este tipo de cosas, porque Trump al final volverá a la política que tiene de America First y todo esto, y supondrá pues más impuestos, o como llaman ellos, impuestos tasas aduaneras a los productos europeos, chinos y de todo tipo, ¿no? Y eso pues puede haber un cierto revuelo en la bolsa, ¿no? Luego que la inflación se resista un poquito más de lo debido y la geopolítica, ¿no? Bueno, en conclusión general, y ya solo me queda deciros los nombres de las empresas en las que pensamos que se puede invertir. En conclusión general, pues bueno, el escenario macro que tenemos es de desaceleración, pero no recesión en ningún momento. Luego también consideramos que hemos visto los picos de interés, pensamos que van a bajar alrededor de medio punto este año, pero a partir de junio. También vemos que los beneficios pueden ser corregidos un poco por esta situación que hemos visto de geopolítica y por los temas de los tipos de interés, pero creemos que van a crecer. Las valoraciones de los mercados están un poquito más ajustadas, pero vemos un potencial, como os he dicho varias veces, de entre el 5 y el 10%. Y luego tenemos una política sectorial que, algunos interpretan como que no ponderamos más valores, pero lo que queremos decir es que vamos moviendo mucho los valores en función del momento del mercado, ¿no? En este momento, donde somos más positivos son en el sector industrial, que está muy penalizado en Europa y en España en el corto plazo, en el inmobiliario, en concesiones, en redes de generación y generación eléctrica, servicios industriales y comunicaciones. Y en ese sentido, pues os voy a hacer un repaso muy breve de algunos valores que estamos viendo que puede haber valor, ¿no? Ya sabéis que esto no son recomendaciones, sino opiniones que nosotros tenemos de valores que pueden estar atractivos en un momento dado, ¿eh? Estos son los buenos que yo llamo, ¿no? Hay 3 grupos de valores, en mi opinión, ¿no? Los buenos, los malos y los feos. Entonces, para cada estrategia podemos ir eligiendo algunos valores. Para mí estos son los buenos, son valores que nadie duda
que son buenos. Iberdrola es una fantástica empresa con una diversificación en todos los principales mercados, Estados Unidos, Inglaterra, Brasil, tal, y por lo tanto te va a dar pocos sustos. Entonces no está excesivamente barata, está cotizando a un PER más o menos de la media de los últimos años, pero no te va a dar sustos, va a subir pues parecido a lo que suba el IBEX. En caso de Eurofood, pues igual, es una empresa líder mundial y ahora ha tenido una corrección por el tema de los fletes y de la sequía que hay en España. Sabéis que no hay prácticamente arroz, la superficie cultivable de arroz en España ha caído mucho. Ellos tienen un alcance mundial y pueden comprar el arroz en California, en India, en muchos sitios, y pensamos que lo van a gestionar bien. Tampoco está barata, pero es muy difícil pillarla barata y por lo tanto estas correcciones, como decíamos antes, pueden ser interesantes. Estas son las buenas, que no están muy baratas, pero son empresas buenas. Estas son las malas, ¿no? Las que ahora mismo todo el mundo está pues, sufriendo bastante con la volatilidad que tienen, pero que es muy curioso, ¿no? Esto no es precio, estos son PERes. Lo digo porque esto no es que haya bajado tanto, sino que es el PER. Y esto precisamente lo que muestra es lo contrario. O sea, se está penalizando, pero porque vosotros habéis visto iba a decir la película de Davos, ¿no? Que es algo un poco como una película, pero habéis visto que no han parado de decir que hay que triplicar las renovables, multiplicar las renovables. Teresa Rivera también lo dice aquí en España, todo el mundo, pero es que es un hecho. O sea, el que lo ponga en duda es que no tiene ni idea, porque tenéis una app, por ejemplo, de red eléctrica, y ahora mismo si la miráramos, veríamos que prácticamente el 50-60% de la electricidad que consumimos en España es renovable. O sea, se sigue invirtiendo. La propia Solería esta mañana ha dicho que le han dado permiso para otros 2.000 megavatios para el 2025. O sea, siguen andando, pero están penalizadas, en mi opinión, por un tema de top-down. Al final son empresas que apalancan un 80% del proyecto y, por lo tanto, esta subida de gastos financieros que hemos visto hace que muchas máquinas a nivel global de trading, que eso lo tenemos comprobado, máquinas de trading que en cuanto los tipos de interés suben, esas máquinas se ponen a vender los valores que están afectados por los tipos de interés, como son las renovables, las inmobiliarias y muchas otras. Pero como decía antes, el que no tenga tanta prisa por el timing e invierta con el tiempo, pues hay unos dientes de sierra, pues por ejemplo en Solaria, que van de 14 a 18, de 14 a 17. Van moviéndose así, eso es un poco lo que hay que aprovechar en el corto plazo y en el largo plazo ya subirán. Y Acciona Energía, pues lo mismo. Y luego vienen los CEOs, ¿no? Los CEOs son los que yo llamo value, ¿no? Son valores que están muy baratos, estos sí que están también a mínimos históricos de PERes, y en algún momento, por ejemplo, Cash, que es la empresa de efectivo, están pagándose 5 años solamente de beneficios, porque hay gente también que a nivel macro piensa que el dinero va a desaparecer. Yo no lo sé. En otros países no está pasando eso. En Latinoamérica, ni siquiera en el norte de España, es complicado pagar con tarjeta. Es verdad que el establishment político y tal quiere que se acabe porque al final pues está mucho más controlada la economía si se paga todo con tarjeta, pero hay muchos países que se resisten a ello. Y no solo eso, sino que la empresa está diversificando en ayudar a las compañías en la gestión digitalizada de la tesorería. Hay muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, también lo vemos como un punto positivo. Y luego, las industriales que os he dicho que era una apuesta que teníamos, pues por ejemplo hemos mencionado las industriales relacionadas con la movilidad. CAF, que está invirtiendo mucho o está desarrollando mucho temas eléctricos de autobuses y tal, con el proceso normal de aprendizaje, hablan de que en unos países funcionan más, en otros menos y tal, pero van avanzando. Y CIE, que también se ha metido mucho en clientes que le van a permitir un crecimiento importante. Y con esto ya yo creo acabo y simplemente pues eso, recordaros que desde mi punto de vista vamos a tener un año más movido, pero con una revalorización positiva de las bolsas y que bueno, se ha batido ampliamente y creemos que lo va a seguir haciendo las bolsas a lo que es la inflación. Y nada más.